Hola a todos y bienvenidos al canal de SLAT. Mi nombre es Juan y seguimos con esta serie, con el segundo capítulo y último, porque este es un proyectito muy pequeño, como veis, y muy fácil, ¿vale? Así que vamos a terminar. En el vídeo de la semana anterior ya vimos la primera parte de este vídeo de cómo estaba estructurado todo este proyecto, y nos habíamos quedado en la opción de ver qué sucede al dar al botón votar, ¿no? Pero antes de votar vamos a tener que ver, que no lo habíamos visto, qué ocurre en el evento clic de cada opción, ¿vale? Entonces, si hacemos doble clic, vamos a ver lo que ocurre en cada evento clic de cada option button, que, como veréis, es prácticamente en todos lo mismo. Si veis el option button 1, el 2, el 3, todos tienen una línea de código en la cual lo único que va a cambiar es la fila donde va a anotar la elección, ¿no? Es decir, lo que vamos a anotar aquí en la variable pública elección. Si recordáis, en el módulo 1 tenemos todas las variables públicas y tenemos la de usuario, que la capturamos del nombre del equipo, y elección, que va a ser del tipo string, que la capturamos aquí con los option button. Cada vez que demos en un option button, lo que va a hacer es cargar la variable elección, y ahí va a almacenar lo que haya en la dirección que le damos aquí. En el option button 1, bueno, pues lo que vamos a hacer es que va a ir a la hoja 1, a la fila 2 y en la columna 11, ¿vale? Y esto ya vamos a ver. En la columna 11 os dije que era esto, ¿no? Entonces, el option button 1, que ya lo veis que lo tengo aquí, option button 1, si elegimos el option button 1, lo que estamos diciendo, estamos seleccionando esta fila, ¿no? Americana. En el option button 2, China. En el option button 3, italiana, ¿no? Así es como yo lo he hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya lo veis aquí. Siempre es la columna 11 en todos los option button. Va a capturar la columna 11, pero va a capturar lo que haya en la fila 2, o en la fila 3, o en la fila 4, o en la fila 5, y etcétera, ¿no? Aquí están todas, como podéis ver, ¿vale? Con lo cual, en elección ya tenemos la respuesta, ¿no? La votación que ha hecho el usuario, ¿vale? Así que ya tenemos cargada la variable elección y la variable usuario, que eso lo vimos en el vídeo de la semana anterior, que lo captura del nombre del equipo. Bien, esto ya estaría, y ahora lo que vamos a ver es efectivamente el botón votar. Hacemos doble clic y aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un check de si no ha habido ningún error, ¿vale? Y la variable usuario está cargada. Si no está cargada, que es igual a nada, entonces lanzamos un message box, ¿vale? De que no te has identificado, cierra el formulario y vuelve a empezar, ¿no? Y te sales, ya no sigues hacia abajo. De lo contrario, si en usuario tenemos algo diferente de nada, entonces lo que vamos a hacer, bueno, vamos a ampliar esto un poco para que se vea bien. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es anotar lo que ha votado en la tabla correspondiente. Para ello, primero, creo que al final no lo expliqué, pero esta hoja 1, que es la que está oculta y que si no tienes el código no puedes ver, la estructura que hay aquí es la tabla que va a recoger todo lo que tiene que ver con la votación, ¿vale? Va aquí a anotar el usuario y la elección que ha hecho el usuario. Esta columna de otros es por si en el formulario has elegido otros y en el text box has escrito tu opción, ¿vale? Vendría a parar aquí. Luego, esto es una tabla dinámica, ¿vale? Que se alimenta de esta tabla, ¿vale? Esta es, como veis. Y esto, bueno, pues es el porcentaje, los valores. Lo que hago es mostrarlos en porcentaje de la tabla dinámica.
Bien, vamos a hacerlo esto más pequeño. Y luego este gráfico a su vez se alimenta de la tabla dinámica, con lo cual todo es dinámico. A medida que aquí haya más usuarios y más respuestas, pues esto irá creciendo y el gráfico se adaptará a la tabla dinámica. Bien, eso no lo voy a explicar. Y por último, aquí está, bueno, pues lo que va, de alguna manera, lo que me va haciendo el cálculo, ¿vale? Primero, aquí yo tengo mi estructura de los option buttons, como os acabo de explicar, y aquí las preguntas. Y esto ya lo vimos la semana pasada, que es aquí cuando queráis montar una encuesta donde tenéis que escribir qué es lo que queréis, vuestras opciones, y las que no queráis, pues las seleccionáis y las borráis, ¿vale? Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esto, si volvemos aquí al botón de votar, bueno, aquí tenemos un par de variables, fila, que va a ser del tipo long, y ws, que va a ser del tipo worksheet. Y como es un objeto, utilizamos la palabra reservada set y la cargamos. Y ahí en ws lo que vamos es a cargar la hoja 1, que es la que acabamos de ver. Y luego, en fila, vamos a cargar la primera celda vacía que tengamos en esa tabla, ¿vale? Y eso lo hago con la función personalizada que ya conocéis y que tenéis aquí en el módulo 1, ¿vale? Que es esta función. Con esta función lo que hago es hallar la primera celda vacía. Para ir ahí, lo que me hará es venir aquí y hallar cuál es la primera celda vacía de esta columna. Y entonces ahí va a anotar la votación correspondiente. Bien, una vez que cargo en la variable fila la dirección, bueno, el número de la fila vacía que encuentra, la primera que encuentra, dentro de un bucle with, de un bloque with, perdón, en este caso de la hoja 1, lo que vamos a hacer es que en la fila que haya encontrado vacía, en la primera columna, el valor que va a insertar ahí es el nombre de usuario, lo que haya guardado en la variable usuario. Y en la columna 2, en esa misma fila, pero en la columna 2, el valor que va a insertar ahí es lo que haya en elección. Y en elección, como acabamos de ver, estará la selección que hayamos hecho del option button. Como hemos visto, cada vez que le damos a un option button, se almacena ahí en elección, ¿vale? Pues como ya tenemos los dos, pues usuario y elección, pues los anotamos en sus celdas correspondientes en la tabla. Bien, ahora lo que decimos es que en caso de que el option button 9, que es aquel de otros, sea igual a true, es decir, que la selección haya sido pues otros, ¿vale? Entonces lo que vamos a anotar en la columna 3, hemos anotado el usuario, la elección, y en la columna 3 vamos a anotar lo que haya escrito el usuario en el textbox. Bien, finalmente con esta instrucción de thisworkbook.refreshAll significa, como tenemos una tabla dinámica, con esto lo que hacemos es actualizarla, refrescarla para que capture la última votación que hemos hecho en la tabla dinámica, y a partir de ahí ya tendremos también de forma automática el gráfico actualizado, y entonces vamos a llamar a esta macro de aquí que nos va a calcular los porcentajes que aparecen aquí en las etiquetas estas. ¿Os acordáis que os expliqué estas etiquetas? Bueno, pues eso va a aparecer. Eso lo hacemos con esta macro de aquí, que os la voy a enseñar ahora. Y bueno, una vez que hacemos eso, los command button 1, el 1 que es el de votar, lo inhabilitamos, enable, perdón, a ver, el command button 1, dejadme ver, el command button 1, sí, correcto, es este, y el de salir, vale, el command button 2 es el de salir. Bien, entonces lo que hacemos es que deshabilitamos el botón de votar para que no vuelva a darle otra vez a votar por error, y sí que habilitamos el command button 2, que es el de salir y cerrar.
o sea, salir y guardar. Y entonces decía, vamos a ver esta macro que lo que hace es, vamos a ir aquí a definición y en porcentajes 2, ¿vale? Que es este de aquí, vamos a ver esto. Este es el procedimiento que se va a encargar de enseñarnos las etiquetas con los porcentajes que hay hasta ese momento, después de hacer la votación. Para ello necesitamos estas variables, esta que la vamos a utilizar de contador, que va a ser del tipo byte. La de nLabels nos va a dar el número de etiquetas, que va a ser también del tipo byte, porque no llega a 250 etiquetas. CTRL, que va a ser del tipo control, y WS, que va a ser del tipo worksheet. Esto lo mismo que os he explicado antes, cargamos la variable hoja 1 en WS y ahora tenemos dos bucles. Este bucle que nos va a servir para contar, ya os lo pongo aquí, bucle que cuenta los labels que hay en el formulario, y luego este es un bucle para anotar los porcentajes en los labels, en las etiquetas correspondientes. Para contar cuántos labels hay en el formulario, pues podéis utilizar un bucle como este. Como CTRL es del tipo control, pues le digo que para cada for each, para cada control en el user for 2, que es el que estamos viendo, en la colección de controles, aquí con el if le decimos que si el tipo de control, type of, significa tipo de control, es del tipo msforms label, ¿vale? Entonces nLabels, que es una variable del tipo byte, nLabels será igual a lo que haya almacenado en nLabels más 1. A la primera vuelta de bucle es 0, ¿no? Pues será 0 más 1, 1, y ya tenemos 1. Y luego 2, luego 3, así hasta que los cuente todos. ¿Qué ocurre? Que aquí, además de estas etiquetas que están, ¿veis? Label 1, label 2, etcétera, hasta aquí que está el label 9, estas son las que nos interesan, ¿vale? Estas 9 etiquetas, y ahí nos va a poner los porcentajes. Pero ¿qué ocurre? Que esto también es una etiqueta, ¿vale? Yo le he puesto la 20 y ahora os explico por qué, ¿vale? Pero esto es una etiqueta y podría haber más que vosotros hayáis puesto aquí por aquí alguna etiqueta de vuestro nombre o vuestra empresa, no lo sé, ¿eh? Entonces yo lo que necesito es lo siguiente. Como sé que hay 10 etiquetas, 9 más esta, 10, aunque le he puesto la 20, y es para explicaros el siguiente truco, ¿no? Lo podría hacer de dos formas, fijaos bien. Aquí yo, una vez que termine el bucle, ya tendré, en este caso que estamos viendo, nLabels al final del bucle va a valer 10, voy a tener 10 etiquetas, pero yo solo necesito 9. Por lo tanto, cuando construyo este bucle, que es el que se va a encargar de devolverme los porcentajes en cada una de las etiquetas, lo que le digo es que para i igual a 1 hasta que i sea igual a nLabels 10 menos 1, 9, ¿vale? Para que solo me haga los 9 primeros labels. Esta sería una forma de hacerlo. Siempre y cuando, pues por ejemplo, esto en lugar de nLabel 20, label 20, pues fuera 10, ¿vale? Esto lo he cambiado yo deliberadamente, en vez de 10 le he puesto el 20. ¿Qué pasa? Que a 20 no llegaría, porque en el peor de los casos, como hay 10, bueno, si yo no pusiera esto, ¿vale? Pues me devolvería los porcentajes en 10. Por eso aquí le pongo un error resume next, para que no me dé error, ¿vale? Porque solo tendría 9 etiquetas para ponerlo. O, lo que es peor, ¿qué me pasaría aquí? Pues que lo que tengáis puesto en esta etiqueta os lo quitaría, eliminaría esto, porque iría a poneros un porcentaje, no lo encontraría porque solo hay 9 porcentajes, el décimo es igual a 0, no lo encuentra, y esto, lo que tengáis aquí, lo eliminaría. Entonces, para ello hay que hacer una de las dos cosas, ¿eh? Yo os he puesto las dos. Una, restar 1 al total de etiquetas, o bien, como he hecho aquí, a esta etiqueta no le pongo que no sea el 10 ni el 11, ¿no? Por ejemplo, le ponéis el 20 o el 200, con lo cual nunca va a llegar a eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Esa es la forma de hacerlo. Y ya está. Una vez que hacemos esto, en cada vuelta de bucle, lo que va a hacer es que para la colección, como está dentro de un bloque with, del user for DOMs, si quisiéramos utilizar el user for 1, esto lo cambiaríamos y pondríamos 1, pues para la colección de controles
para todos aquellos controles que se llamen label y concatenado con la variable i, que en la primera vuelta de bucle vale 1, pues sería para el label 1 el caption, porque lo que vamos a hacer es anotar el porcentaje en el caption de la etiqueta, pues quiero que me anotes ahí en el caption lo que haya en esta celda, ¿vale? Dándole formato con la función format, dándole formato de porcentaje, porque si no os aparecería un número sin formato de porcentaje. Entonces hay que utilizar la función format. Y lo que captura es lo que haya en la celda, fijaos bien, i más 1, en la primera vuelta de bucle es 1, ¿vale? Pero claro, yo necesito anotar, o sea, capturar lo que hay en la columna 12, de aquí. Recordáis que esta era la 11, me capturaba el nombre, y aquí el porcentaje, que es la columna número 12. Entonces, claro, yo necesito que empiece desde la fila 2, porque si empieza desde la fila 1, que es el valor de i, me capturaría porcentaje, no el número. Por lo tanto, siempre, como digamos que el valor de la etiqueta, el label 1 necesita cargar la fila 2, luego el label 2 necesitará cargar la fila 3, etcétera. ¿Veis? Siempre es una unidad más en la fila que en el label. Por eso le he puesto esto aquí, i más 1. Y será el label 1 a celda 2. Cuando label sea label 2 será la fila 3 y así sucesivamente, siempre en la columna 12. Y ya está. Con esto, con este procedimiento cortito de aquí, lo que hago es capturar el porcentaje de las etiquetas. Y finalmente, y ya con esto terminamos, tenemos para llamar al gráfico con este botón, con el Command Button 3, lo mismo. Primero me aseguro de que haya valores. Si, por ejemplo, en la fila 2, columna 1 de la tabla es igual a nada, pues entonces no hay datos para mostrar y te sales, ¿vale? No haces nada. De lo contrario, muéstrame el User Form 3, que es este. Este es el formulario donde me muestra el gráfico. Y si vemos el código de este formulario en su evento initialize, esta es la forma de el gráfico que tenemos en la hoja Excel, este de aquí. La forma de mostrarlo en este formulario, pues sería este procedimiento de aquí, que los que ya lleváis tiempo en el canal ya conocéis. Básicamente se trata de desarrollar, declarar una variable del tipo chart. Chart significa gráfico, y como es un objeto, utilizamos la palabra reservada set. Lo de gráfico siempre en estas variables sin tildes es mejor, también va a funcionar, pero mejor si no lo ponéis tildes en las variables. Y luego, bueno, pues de la hoja 1, la forma de lo que quiero hacer ahora con esta línea de aquí, con esta línea de aquí, lo que quiero es identificar el gráfico que tengo en la hoja 1. Si yo lo selecciono y vamos aquí a análisis del gráfico, si yo voy aquí a gráfico dinámico, fijaos que se llama gráfico espacio 1, así es como se llama el gráfico espacio 1, ¿vale? Porque esta es la forma en que tengo yo de decirle que en la hoja 1 el objeto de gráfico que se llama gráfico1.chart, ¿vale? Eso lo voy a almacenar en la variable gráfico. Bien, pues ahora digo que de la hoja activa, la función esta, activate, o en la propiedad activate, lo que quiero con esta línea de código, lo que le estoy diciendo es que lo seleccione, que lo active, ¿vale? Imaginad que el cursor está aquí, o está aquí, está aquí, o está aquí donde ha escrito, etcétera, ¿vale? Lo que le estoy diciendo es, haz esto, seleccionarlo, ¿vale? Eso lo hago con esta línea de código, ¿vale? Activate, ¿vale? Seleccionalo, actívalo, ¿vale? Y ahora, mira, esto para ser ortodoxo, porque esto es un copy de otro proyecto, aquí habría que declarar esta variable, ¿vale? Entonces, nombre as string, ¿vale? Bien, declaramos esta variable, pues esto es una variable. Entonces, esta variable, ahí quiero que me cargues thisWord.path, es la
la ruta donde tengo este archivo que estoy trabajando está guardado en una carpeta en mi equipo, en la que sea, me da igual. Bueno, pues quiero que mire ahí dónde está este archivo, en esa ruta, concatenado con la barra invertida graph1.gif. Es decir, este es el nombre porque lo que voy a hacer con este procedimiento es como si le hiciera una foto interna al gráfico, guardarla en disco y luego subirla al formulario. Esto es lo que voy a hacer, ¿vale? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es que estoy capturando la dirección donde tengo esta encuesta guardada y ahí le voy a poner el nombre de archivo graph1. Entonces, gráfico.export, porque en gráfico es todo esto de aquí, con el método de export lo que voy a hacer es exportar y le tengo que dar un nombre de fichero que va a ser lo que hay en GIF1 y el filter name que va a ser del tipo GIF, ¿vale? Y entonces ahora en este formulario que estamos viendo, el 3, aquí hay un control de imagen, ¿lo veis? Que se llama image1, ¿vale? Pues en ese control de image1 con su propiedad picture, con el método loadPicture, quiero que me cargues lo que haya, la imagen que haya en nombre GIF1, que ahí lo que está es la foto del gráfico. Y una vez que lo he cargado ya en la imagen y me lo muestra el formulario, lo que hago es eliminarlo del equipo, porque temporalmente me ha guardado esta imagen, esta foto del gráfico, me lo ha guardado en esta carpeta mismo donde está. Y lo que hago al final es, con kill, lo que le digo es elimina este archivo. Y ya está. Eso es lo que sería el proyecto, ¿vale? Porque este último, bueno, si le damos este último es para salir y guardar cambios, ¿eh? Una forma de cerrar el libro, que no la aplicación, sería ActiveWord.close, cierra el libro activo, y en el tema de guardar cambios le ponemos true. Si no quisiéramos guardar cambios le pondríamos false, pero necesitamos guardar porque hemos votado, hemos seleccionado una opción para que quede registrada, hay que guardar. Por eso lo he hecho así, ¿eh? Y ya quedaría visto. Y pues ya está, ya lo tenemos todo, ¿eh? Recordad que la contraseña es 1234, tanto para ver el Excel en las hojas como para acceder al código VBA, como para acceder al editor, es el 1234, ¿vale? Así que este vídeo llegaría hasta aquí. Entonces, para la próxima semana vamos a empezar un nuevo proyecto que será este. Bueno, pues un catálogo de productos, como desde un menú, pues por ejemplo elegimos esta opción, ya elegí esta opción, pues me da esto que puede ser, aquí puedo seleccionar por marcas, etcétera, o aquí todos, me lo muestra todos. Si selecciono uno, pues aquí me aparece toda la ficha técnica de ese producto, como estáis viendo, cualquier imagen que seleccione, ¿vale? Así es como he montado para monitor, por ejemplo, aquí elijo esta opción de monitor todos o por marcas, si digo marcas, Samsung, no sé qué, al seleccionar una, bueno, pues me aparece la imagen, en fin, esto se puede ampliar, Mirad, aquí tengo que arreglar alguna cosita, pero bueno. Por aquí cerramos esto, como habéis visto. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos a ver en el siguiente proyecto. Esto es un proyecto que hice hace tiempo, así que seguramente voy a cambiar alguna cosa, como por ejemplo el logo y demás, ¿no? Esto es un proyecto que hice hace tiempo y lo tengo aquí. Bueno, veo que tengo algunas cositas que pulirlas, pero bueno, este es un poco el proyecto que vamos a ver en las próximas semanas. Así que si os interesa ver este tipo de cosas, pues es importante que estéis suscritos al canal y activéis la campanita para no perderos nada, que es completamente gratis. Así que daros las gracias como siempre por estar ahí y nos vemos la próxima semana. Un saludo, adiós.